Ay, voy a extrañar tu comida, pero hoy me voy de tu lado. Otra me dará un hijo. Tú fuiste cocinera y como cocinera te quedarás. Adiós, dijo el marido, y con la cabeza en alto se marchó hacia su nueva vida. Aún no imaginaba en qué terminaría aquella traición. Carolina salió del restaurante por la puerta de servicio y, tras intercambiar los típicos deseos de buena noche con el gerente, se subió al coche. Ahora podía volver tranquila a casa y, por primera vez en muchos años, Carol no sabía qué iba a hacer al cruzar el umbral. A sus 42 años, aún conservaba su antigua belleza, pero el optimismo que antes la caracterizaba había desaparecido. Le resultaba repugnante mirar a los ojos de su esposo, ese hombre al que siempre había amado tanto, incluso podría decirse que lo había idolatrado. Lo peor era que Carol no podía confesarle a Carlos que sabía toda la verdad. Seguía recibiéndolo como siempre, fingiendo creer que había estado en otra reunión de trabajo. Le preparaba la maleta como si fuera a un viaje de negocios a la capital por 2 días, aunque bien sabía que no saldría del hotel con habitaciones decoradas románticamente. No se atrevía a admitir ni siquiera ante sí misma que estaría mejor sin Carlos, y por eso seguía mintiéndole. La historia de Carlos y Carol comenzó cuando ella terminó la universidad y empezó a buscar su primer trabajo. Por formación, Carolina era gerente, o como se decía entonces, administradora. Podía encargarse de casi cualquier proceso, pero por alguna razón se sentía atraída por el mundo de la hostelería. Su sueño siempre había sido tener su propio restaurante o, al menos, una cafetería donde pudiera ser la dueña. En su búsqueda, Carolina visitó media docena de empresas. 4 le ofrecieron empleo. En las otras 2, los empleadores le dijeron directamente, mirándola a los ojos: sus cualificaciones nos convencen, su educación es excelente, pero sabemos que pronto se irá de baja por maternidad. No podemos arriesgarnos. Cuando la capacitemos y dediquemos tiempo y esfuerzo, usted nos dirá que ya no sigue. Usted misma lo entiende. Carolina intentó asegurarles que no planeaba tener hijos pronto y que, de hecho, podría tener dificultades para concebir, pero no logró convencerlos. No es común hablar abiertamente de temas de salud personal. Carol no pudo explicar que probablemente nunca podría tener un hijo, o solo con grandes riesgos para ella misma. Pero ¿quién querría eso? Así que le quedaba la esperanza en aquellas empresas donde la veían como profesional y no como una futura madre al servicio de la nación. Después de pensarlo bien, Carol rechazó trabajar en una empresa de repuestos automotrices, no quiso un puesto en una firma de logística, ni aceptó la oferta de una compañía dedicada a la compra de joyas al por mayor. Lo que sí le interesó fue una empresa que fabricaba equipos, decoración y utensilios para restaurantes. Allí conoció a Carlos, quien entonces era director de marketing. Aunque tenía apenas 34 años, Carlos conocía a fondo todo lo relacionado con las ventas, y hoteles, restaurantes y cafés le hacían pedidos sin parar. Al principio, Carol y Carlos hablaban solo de trabajo, pero con el tiempo, comenzaron una relación más cercana, personal e íntima. Empezaron con paseos bajo la luna, tomados de la mano. Era como sacado de un cuento de hadas. Con el tiempo decidieron vivir juntos. Entonces, con lágrimas en los ojos, Carol le confesó: probablemente nunca podré tener hijos. Es complicado de explicar, pero es así. Carlos lo tomó con naturalidad. Solo queremos vivir juntos ahora. No estamos hablando de hijos ni de familia. Disfrutemos de estar el uno con el otro sin pensar más allá. Y así lo hicieron. Ahora no solo compartían el trabajo, sino también el hogar. Vivir juntos les sentó bien. Carlos decía que le encantaba volver a casa sabiendo que alguien lo esperaba y lo amaba. Carol, por su parte, se sentía flotando de felicidad. Estaba mentalmente preparada para que, tarde o temprano, Carlos quisiera una familia completa, esposa e hijos, sobre todo porque él podía permitírselo. Ella evitaba pensar en ello, pero a veces, en momentos de felicidad absoluta, no podía evitar llorar y rezar para que ese día llegara lo más tarde posible. 1 mes, 2, 1 año o varios, con suerte. Cuando Carlos le propuso matrimonio, Carol se quedó sin palabras. ¿Estás seguro de que recuerdas lo que te dije sobre mi salud?, preguntó casi sin aliento. Lo recuerdo perfectamente, y aún así quiero estar contigo, dijo él, abrazándola y besándola. Lo importante es que te amo y quiero que seas mi esposa.
Carolina aceptó sin dudar, y 6 meses después celebraron una boda alegre y lujosa, en gran parte gracias al esfuerzo del novio. Carol eligió un vestido de novia de diseñador, el más hermoso que pudo encontrar. Carlos le dijo que no se preocupara por el dinero, que lo importante era que fuera feliz ese día. Comenzaron su vida de casados en el mismo apartamento de 2 habitaciones donde ya vivían. Luego, aprovechando un momento antes de que subieran los precios, Carlos compró un piso de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. Gano bien, tú también estás muy bien valorada en tu trabajo. Vamos a vivir de maravilla, le dijo Carlos a Carol. Lo importante es que no te preocupes por nada. Y Carol, en efecto, no se preocupaba. Si de adolescente había crecido sintiéndose inútil e insignificante, ahora, con su marido, esos sentimientos habían desaparecido. Carlos la hacía sentir valiosa y amada. ¿Y qué más necesita una mujer para ser feliz? Juntos viajaban a países exóticos que antes Carolina ni siquiera hubiera encontrado en el mapa. Bajo la dirección de su flamante esposo, la joven mujer comenzó a crecer rápidamente en su carrera, y llegó un momento en que en la empresa ya no quedaba otro lugar para ella que trabajar directamente bajo la supervisión de su propio marido. En realidad, eso representaba un problema, ya que en la compañía no se fomentaba el nepotismo. Fue entonces cuando su esposo le propuso una solución elegante y discreta que entusiasmó a Carolina. Ni en sueños habría imaginado algo así. ¿Y si abrimos tu propio negocio? No me mires así, de verdad creo que tienes todo lo necesario para dirigir tu propio local. Sé que llevas años soñando con esto. Así que vamos, elige el lugar y el tipo de establecimiento. Sobra decir que Carol eligió abrir un pequeño café familiar. Por supuesto, apenas estaba dando sus primeros pasos como restauradora, pero tenía a su alrededor mucha gente de la que podía aprender y a quienes podía acudir en busca de consejos. Muchos de los clientes de su empresa se ofrecieron encantados a compartir con ella ideas y experiencias. Así fue como, 8 meses después de esa decisión crucial, el primer café de Carolina abrió sus puertas al público. Desde entonces había pasado mucha agua bajo el puente y muchas situaciones diferentes. Carol se volvió más sabia, más estricta y menos tolerante con los incumplimientos. Se había curtido en reuniones con todo tipo de inspectores, sabía cómo tratar con los bomberos, con sanidad y cómo defenderse con destreza ante los inspectores fiscales más exigentes. En resumen, se había convertido en una empresaria experimentada, difícil de desviar de su camino y que sabía perfectamente lo que quería. Su esposo se alegraba sinceramente de los logros de su esposa, sobre todo porque Carol nunca escatimaba palabras bonitas ni gestos generosos. Nunca ocultó que todo su éxito se debía, en primer lugar, al apoyo de su marido. Carlos había aportado el capital inicial, la semilla de todo el proyecto. Además, la respaldaba en todo momento, la ayudaba y la alentaba incluso cuando las cosas no salían como esperaban. 2 años más tarde, Carol comenzó a pensar en alquilar otro local y abrir un segundo establecimiento. Como siempre, fue a consultar con Carlos, y éste, sin pensarlo mucho, le dijo que estaba dispuesto a darle el dinero necesario. Si te está yendo bien, hay que seguir adelante, le dijo con una sonrisa. Quién sabe, tal vez un día seas tú quien tenga que alimentar a nuestra pequeña familia. En la vida puede pasar de todo, así que considerémoslo mi contribución a un seguro contra imprevistos. Te amo, mi chiquita. Así la llamaba siempre, mi chiquita, probablemente porque Carol era 10 años menor que él. Todos los que los veían se sorprendían de lo armoniosa que podía ser una relación con tanta diferencia de edad. 10 años después de abrir su primer café, Carolina, ya con una posición firme y con recursos propios, inauguró también un restaurante. Aquello fue la cima de su arte, el sueño hecho realidad. Su restaurante se presentaba como un lugar donde se cumplían todas las fantasías culinarias y cada cliente podía encontrar algo a su gusto. Durante varios años, el restaurante ocupó todos los pensamientos de Carolina, desde el diseño interior, la compra del mobiliario, la búsqueda del personal adecuado, hasta los detalles especiales que lo hacían atractivo para los visitantes y, por supuesto, el menú. Carol se dedicaba sin descanso a perfeccionarlo, y quizás fue ese mismo entusiasmo lo que marcó el punto de no retorno en su vida familiar. Aunque, mirando atrás, Carol comprendía que no podía culparse por lo que estaba fuera de su control. El comportamiento de su marido era responsabilidad únicamente de él, y no tenía sentido lamentarse ahora.
No era culpa suya que Carlos, como tantos hombres al cruzar los 50, decidiera de repente que la vida aún no había terminado y que podía buscar la felicidad en otro lado. No, la relación entre los esposos no se había deteriorado visiblemente. En apariencia seguían siendo tan tiernos y atentos como siempre. Ninguno de sus numerosos amigos, compañeros o conocidos habría imaginado que había problemas entre Carlos y Carol. Y sin embargo, ella sentía que algo había cambiado, algo ya no estaba bien. Quizá en ese momento debió haber encendido las alarmas y haber abordado esa sensación extraña, ese nudo persistente en el estómago. Pero Carol estaba absorta en su trabajo, y lo que llegó como resultado fue una revelación. Le vino de repente, una noche, mientras su marido dormía a su lado, tan tierno, tan vulnerable, como en los primeros años del matrimonio. Ya no es que no me ame, pensó Carol, mirándolo con distancia. Es que hace tiempo se divierte con otras. ¿Cómo pude ser tan ciega? Sin perder tiempo, hizo algo que jamás se había permitido en todos los años de matrimonio, tomó el teléfono de su marido y, por simple curiosidad, revisó su contenido. El patrón de desbloqueo lo había visto muchas veces, en realidad, él nunca se había molestado en ocultarlo. Y así, su curiosidad fue satisfecha plenamente. Ahora sabía con certeza que su esposo llevaba una vida plena como hombre de 50 y tantos. Solo que ella, como mujer, ya no formaba parte de esa vida. A su alrededor giraban jóvenes delgadas, brillantes, vivaces. A juzgar por las fotos y los nombres coquetos, muchas de esas chicas eran 2 veces y media más jóvenes que Carlos. Pero a él eso no parecía importarle. Su primer impulso fue despertarlo, sacudirlo y exigirle explicaciones. Incluso llegó a levantar el puño sobre su hombro, pero luego bajó la mano, y se echó a llorar. ¿Qué clase de esposa sería si se ponía a aterrorizar a su marido? Carlos había hecho su elección porque ella no era digna de ser su esposa. Eso era todo. En ese instante, todos los complejos que Carol había reprimido durante años resurgieron, tomaron forma y cuerpo, y en lugar de enfrentarlo como debía, pasó la mitad de la noche llorando en la bañera. A la mañana siguiente, en apariencia, nada había cambiado. Solo Carol sabía que su antigua vida se había hecho añicos, se había destruido por completo, y que ya no había forma de recomponerla. Carlos le deseó una dulce y amorosa mañana, la besó, le agradeció el delicioso desayuno, y se fue al trabajo. Ya hacía mucho que el hombre no trabajaba en la empresa donde se conocieron. Siguiendo los pasos de su esposa, también se había convertido en emprendedor y ahora dirigía su propia compañía. Hoy, probablemente, me quede un poco más tarde después del trabajo, tengo una reunión con unos socios, dijo Carlos, como de costumbre. No te pongas triste, por favor, estaré pensando en ti todo el tiempo. Carol le aseguró a su esposo que no lo extrañaría, que tenía mucho trabajo en el restaurante. Normalmente era cierto, pero esa noche Carol recibía el atardecer sola, completamente sola, y ya no le apetecía nada. Tal vez, de forma intuitiva, Carlos entendió que su secreto hacía tiempo había dejado de serlo para su esposa y simplemente perdió toda vergüenza. Pero lo cierto es que cada vez estaba menos en casa y por más tiempo. Aún así, siempre regresaba para pasar la noche y seguía actuando como si fuera un esposo fiel y entregado. Pero Carolina ya no podía ser engañada. Si no hubiera visto con sus propios ojos todas las pruebas del comportamiento libertino de Carlos, tal vez habría creído en algo. Pero ahora, ya no. El sentido común le decía a Carol que debía darse la vuelta y marcharse. ¿Qué sentido tenía seguir con un hombre si la relación ya estaba envenenada? Pero no podía. Ya había hecho las maletas varias veces. Había pensado cómo decírselo. Había imaginado cómo sería su vida si a Carlos se le ocurría dividir el negocio. Y no podía. No se atrevía, no tomaba la decisión, no daba el primer paso. En el trabajo todos la consideraban decidida y valiente, pero en su propia casa, ella se acobardaba. Así siguieron viviendo, cada uno interpretando su papel. Carol fingía no saber nada y aparentaba estar feliz. Carlos disfrutaba de lo fácil que le resultaba engañar a su esposa. Pero con el tiempo, a Carolina cada vez le costaba más volver a casa y fingir una sonrisa. Sabía que tenía que hacerlo. Tenía que cortar de raíz, como cuando uno se arranca un diente podrido, dolerá, pero después llegará el alivio. Mientras conducía a casa, Carol sintió una certeza que pareció surgir de la nada, era ahora o nunca. Lo haría esa misma noche,
le gustara o no. Después de todo, le quedaba por delante al menos la mitad de la vida, y aún tenía la oportunidad de hacerse feliz. Aún la tenía. Si lo dejaba pasar, quién sabe en qué terminaría todo. Ya en casa, Carol hizo todo lo posible para que esa determinación no se esfumara como agua en la arena. Ni siquiera preparó la cena. Y eso que los talentos culinarios de Carol y su gusto por los platos elaborados eran lo que Carlos más admiraba. Siempre decía que su esposa era capaz de crear obras maestras con los ingredientes más simples y que por eso le iba tan bien en el mundo de la restauración. Pero ahora Carol decidió que prescindiría de los cumplidos falsos. Tenía que ponerle un punto final. La cena ausente sería solo la primera señal. Carlos, como era de esperar, llegó tarde del trabajo. ¿Pero acaso eso importaba ya? Apenas cruzó la puerta, notó que algo no estaba bien con su esposa, pero prefirió hacerse el desentendido. Le dio un beso rápido en la mejilla, tan rápido que ella no alcanzó a apartarse y, mientras le contaba algo sobre la empresa, se fue a lavarse las manos. Carolina contuvo el impulso de fingir que todo seguía igual, de poner la mesa y actuar como siempre. No, esta vez apostaría todo. Carlos, tenemos que hablar. Es urgente y serio. Déjame adivinar, ¿un meteorito viene hacia la Tierra y solo nosotros podemos salvar a la humanidad? Bromeó él al entrar en la cocina. Oye, ¿y la cena? Estoy soñando con una buena cena. Y como prueba de sus palabras, se dio unas palmaditas en el abdomen, que en los últimos 5 años había ganado bastante volumen. Bueno, ¿van a alimentar hoy a los maridos hambrientos? Pensándolo bien. No estoy obligada a hacerlo. Carol se sentó frente a Carlos y lo miró directo a los ojos. Insisto, tenemos que hablar. Y tenemos que hablar de lo que está pasando entre nosotros. Bueno, hablemos, pero no con el estómago vacío, ¿verdad? Carlos parecía tranquilo por fuera, pero Carol, que lo conocía desde hacía casi 20 años, notó el miedo escondido en el fondo de sus ojos castaños. En fin. Ya no puedo seguir fingiendo que no sé nada sobre tus aventuras, dijo ella con toda la naturalidad que pudo. Hablemos y decidamos qué hacer para no seguir sufriendo. Se preparó para cualquier reacción. Que él negara todo, que la acusara de inventar, de malinterpretar. Pero, en lugar de eso, Carlos se recostó en la silla con alivio. No te imaginas lo oportuno que es esto. Carol, cariño, no sabes cuánto. Lo cierto es que llevo una semana sin saber cómo decirte lo mismo. No, no me mires así. No sé cómo obtuviste esa información, pero en realidad no importa. El hecho es que voy a tener un hijo mío. Y, claro, quiero vivir con su madre. Pocas cosas en el mundo podrían haber golpeado tan fuerte a Carolina como esa noticia. El tema de los hijos había sido deliberadamente dejado fuera de su vida en común. Simplemente vivían como si no existiera la necesidad de traer hijos al mundo. Pero eso no evitaba que Carolina sufriera en silencio por las noches. Quería, de verdad quería tener un bebé, cuidarlo, llevarlo en brazos, escuchar sus berrinches y comprarle dulces. Hacer todo eso que hacen las madres normales. Carlos siempre había dicho que no le importaban los hijos, que le gustaba su vida tal como era, sin ataduras, sin compromisos. Y ahora resultaba que el deseo de tener un hijo varón, lo había llevado por el mal camino. Bueno, qué alivio no tener que consolarte, dijo Carlos con una sonrisa, mirándola. Supongo que ahora solo queda hablar del reparto de bienes, ¿no? Pero te advierto que aquí no voy a ceder. Perdón por decirlo así, pero ya no tiene sentido callar. Tú no necesitas tanto, y yo tendré una familia de verdad. Tengo que asegurarles un buen futuro. Ya no soy joven, tengo 52 años, y sé que no me queda mucho tiempo de vida productiva. Así que voy a tomar todo lo que pueda. Si no hubiera sido por esa frase repugnante, por ese golpe directo al corazón, Carol probablemente lo habría dejado ir en paz. Al fin y al cabo, no se puede obligar a nadie a amar. ¿Para qué retener a alguien que quiere buscar su felicidad en otro lugar? Pero en cuanto escuchó que Carlos ya la había dado por descartada, como una mujer estéril, innecesaria, Carol entrecerró los ojos. ¿Y crees que podrás llevarte todo al máximo? ¿O vamos a dividir lo que se compró durante el matrimonio según lo que dicta la ley? Ni se te ocurra, se indignó Carlos. ¿Para qué quieres todo eso si ni siquiera tienes a quién dejárselo? Todo lo que se consiguió fue gracias a mi trabajo, y tú deberías entenderlo. Quédate con el restaurante, con eso tienes suficiente. No te vas a morir de hambre. ¿Y tú,
Carlos, por lo que veo, tampoco estás muriéndote de hambre, respondió la mujer con una sonrisa amarga. Y te advierto, voy a pelear por cada cuchara y cada tenedor. Siempre supe que eras una víbora repugnante, escupió el marido, palabras que ella no había escuchado en 18 años de convivencia. Siempre entendí que la naturaleza te privó de ciertas cosas por algo. Alguien allá arriba no quería que te reprodujeras y pasaras tus genes rotos. Atragántate con lo que te queda. Está bien, repartimos por ley, pero feliz no vas a ser. Mari me dará un hijo de verdad. Y tú te vas a morir sola. Mira qué linda conversación nos salió, dijo Carolina conteniendo las lágrimas. Si no fuera por esto, nunca habría sabido lo podrido que estás por dentro. Y tú no eres más que una cocinera, la imitó con desprecio el hombre. Solo sabes estar frente a los fogones, y nada más. Las mujeres de verdad saben tener hijos y criarlos, no como tú. Así que arrivederci, mujer podrida. Carlos echó una mirada de desprecio a la mesa vacía, se levantó y salió de la cocina. Estuvo dando vueltas por las habitaciones, haciendo ruido, recogiendo cosas, hablando por teléfono. Por lo que Carol entendió, llamó, a propósito, a esa misma Mariana que, a sus 52 años, iba a darle a Carlos un hijo por primera vez. Todo ese tiempo Carol tuvo que mantener la cara firme, como si no sintiera nada, como si fuera una estatua de hielo. Ah, si tan solo de verdad pudiera apagar sus emociones. Carlos se fue dando un portazo, recordándole a su esposa de 18 años que ni se le ocurriera contar con quedarse con todo el piso. Dijo que no aceptaría ninguna compensación y que insistiría en vender el inmueble. Insiste todo lo que quieras, le respondió Carol cerrando la puerta detrás de él. Ya veremos. No se había sentido tan sucia y vacía por dentro en mucho tiempo. No sabía qué hacer consigo misma. No solo se había ido el esposo, sino que con él se había muerto gran parte de la vida que ella conocía y amaba. Y, además, el futuro incierto la asustaba terriblemente. Pero todo pasa, y eso también pasó. Pensándolo bien, Carol llegó a la conclusión de que muchas mujeres se quedan en situaciones muchísimo peores, sin dinero, sin techo, sin trabajo y con un montón de hijos a cuestas. Por primera vez en sus 42 años, no tener descendencia fue una bendición. Los días comenzaron a sucederse en una secuencia gris y monótona, pero Carolina trataba, aunque fuera poco a poco, de volver a una vida más alegre, tranquila y ordenada. Ella misma se encargó de todos los papeles del divorcio, solo para librarse de Carlos no solo en la vida real, sino también legalmente. Por supuesto, tuvo que pasar por varios momentos desagradables en las audiencias judiciales, ya que su marido intentó argumentar que todo lo adquirido durante el matrimonio debía pertenecerle a él. En un momento dado, el juez parecía inclinarse por romper con el principio de igualdad, pero entonces Carlos soltó la frase definitiva. Ella es un cascarón vacío, su señoría, ¿no lo ve? ¿Para qué quiere dinero a alguien que no puede dejar descendencia? Se va a quedar con el piso, el restaurante es suyo por contrato prenupcial. ¿Para qué más? ¿Para guardarlo en frascos? Nosotros vamos a tener un hijo con mi esposa joven, ahí es donde hay que invertir. Después de reflexionar, el juez decidió que los argumentos de Carlos no tenían ni pies ni cabeza y decretó que todo se dividiera a partes iguales. Había que ver la cara de Carlos cuando se leyó el veredicto. Esto no se va a quedar así, vociferó en el pasillo. Te pasaste de la raya, Carol. Pensé que tendrías la decencia de actuar con justicia. Ni familia tienes, ni sobrinos, ni nadie. ¿Para qué acaparar todo? En el ataúd no hay bolsillos. Para ser sincera, Carol no entendía tanto drama por parte de su ya exmarido. Hasta donde ella sabía, la empresa de Carlos marchaba muy bien. Claro, podía haber tenido algunos tropiezos en los negocios, pero no al punto de arrastrarse y hacer el ridículo. La joven que esperaba un hijo suyo resultó ser demasiado joven. Desde el punto de vista de Carol, era una cría sin experiencia, y los amigos en común le confirmaron que la chica apenas acababa de cumplir 17 años. La reacción de Carol fue solo mover la cabeza con asombro. Tal vez Carlos había perdido completamente la razón. Claro que, en cuanto a fertilidad, no había duda de que la muchacha cumplía. Para herirla lo más posible, Carlos incluso comentó entre conocidos. Me tocó quedarme con una vieja estéril, seguro se hizo 1000 abortos de joven y ahora es infértil. En cambio, con esta estoy seguro de que es pura, sin pasado. Y cómo me mira, cómo me ama. Carol se limitó a encogerse de hombros.
¿Qué le importaba ya si alguien amaba a Carlos? Su vida ahora sería completamente distinta. Decidió que era hora de hacer algo que siempre se había negado, y aunque deportes extremos como el esquí o el buceo no eran lo suyo, un viaje. Eso sí, además, su negocio ya funcionaba por sí solo desde hacía tiempo. Confiaba plenamente en sus administradores y podía darse el lujo de salir del país por un tiempo. Cuando todo el papeleo terminó, Carolina, con una enorme sensación de alivio, compró los boletos tan deseados. ¿De verdad no quiere elegir París o Milán?, le preguntó un jovencísimo agente de viajes, mirando con asombro a su inusual clienta. No es que su elección sea mala, pero debe entender que una mujer de su nivel. En fin, dudo que le gusten las condiciones tan básicas. Es mi deber advertirle, valoramos mucho a nuestros clientes. Estoy absolutamente segura de mi elección, respondió Carol con una sonrisa deslumbrante. Al fin y al cabo, siempre he soñado con probar algo diferente. Así fue como Carolina terminó en África, o mejor dicho, en el corazón mismo del continente, al pie del Kilimanjaro. Nunca en su vida imaginó que la naturaleza pudiera ser tan hermosa. Carol contemplaba los paisajes desde la ventanilla del autobús turístico y sentía cómo la amargura y el dolor abandonaban su alma. Había nacido para disfrutar de la vida, y no necesitaba a Carlos para hacerlo. Después de 2 semanas de vacaciones, durante las cuales Carol descansó, se recuperó y renovó cuerpo y alma, volvió con facilidad al ritmo del trabajo. Se decidió lanzar un nuevo proyecto. Quiero organizar un servicio de catering, le dijo Carolina a su secretaria. Mucha gente busca la forma de no cocinar en casa y aún así recibir una alimentación equilibrada. Creo que si nos movemos rápido, seremos los primeros en ocupar ese nicho. Con nuestra capacidad de producción, nadie podrá competir con nosotros. Seremos los pioneros. El equipo apoyó con entusiasmo el deseo de Carol de estar entre los líderes. La joven se lanzó de lleno a poner en marcha sus ideas y planes. En colaboración con los mejores chefs de sus restaurantes y cafés, se creó un menú para todas las ocasiones, incluso infantil y dietético. Carol se informaba de todo lo relacionado con la entrega a domicilio y logró cerrar acuerdos con una empresa local de taxis. El equipo de redes sociales solo esperaba la señal para lanzar la campaña publicitaria a gran escala. Estoy segura de que este proyecto será rentable desde el primer mes, dijo Carol, frotándose las manos con satisfacción. Nadie lo ha hecho antes en esta ciudad con esta magnitud. Gracias a que tenía varios locales distribuidos por toda la ciudad, podía ofrecer a sus clientes condiciones inmejorables. El pedido podía ser entregado en solo 15 minutos. ¿No era eso una alternativa ideal a salir a comer fuera, donde habría que esperar mucho tiempo por el plato? Sin embargo, un miedo sordo no dejaba en paz a Carol, pero se convencía de que era solo el eco de desgracias pasadas. No cualquiera logra en tan poco tiempo reponerse de lo que ella había vivido. 2 días antes de dar luz verde a los publicistas, algo ocurrió que le dio un vuelco completo a su mundo. Esa mañana despertó con una noticia inquietante. Nos han adelantado. La ciudad está llena de publicidad de otro servicio de catering. Las redes sociales están saturadas con sus anuncios. Los buscadores solo muestran sus páginas. Es un desastre. Esa fue la noticia que recibió de parte del director general de uno de sus restaurantes, un hombre con experiencia y muchos años trabajando a su lado. Se entendían sin necesidad de explicaciones. O sea que alguien me robó la idea. Carol habló con tono directo y firme. No puede ser que a alguien se le haya ocurrido lo mismo justo ahora. Mientras yo trabajaba en esto, alguien lo hacía en paralelo. Hay que averiguar quién está detrás. Y después veremos quién gana. Un golpe más a su colección de decepciones. Decir que Carol estaba disgustada era quedarse corto. Como muchos emprendedores, cada uno de sus proyectos era como un hijo, una parte de sí misma. Y su experiencia le gritaba una sola cosa: eso era espionaje industrial. No era casualidad que justo ahora alguien se hubiera lanzado con la misma idea. Las reuniones eran tensas, todos habían soñado ya con el éxito del nuevo rumbo y los ingresos que traería. A diferencia de otros empresarios, Carolina nunca escatimó en gratificaciones. Sus empleados recibían bonificaciones no solo al cierre del año o trimestre, sino cada vez que la empresa obtenía buenas ganancias. Cuando Carlos, su exesposo, intentaba decirle que los trabajadores cobraban su sueldo y nada más, ella siempre respondía: entonces yo tampoco podría esperar lealtad de su parte si algo saliera mal. Tú mismo lo ves.
la vida es impredecible. Quiero saber que detrás de mí hay un verdadero equipo que me respalda. Ahora ese equipo estaba sentado, cabizbajo, alrededor de una gran mesa redonda. Carol se encontraba junto al rotafolios, al frente. Es triste que haya salido así, dijo, dominando su emoción, pero eso no significa que no debamos lanzar el proyecto. Hoy mismo daré la orden para empezar la campaña publicitaria y espero contar con su apoyo. Un aplauso general y expresiones de aprobación llenaron la sala. Todos respaldaban a su jefa. Solo cuando todos salieron y Carol se quedó a solas con su subdirector, un hombre en quien confiaba plenamente, pudo por fin expresar en voz alta lo que venía rumiando en silencio. Tenemos que averiguar quién está filtrando información. No puede ser que no haya fuga. Las coincidencias entre conceptos y fechas son demasiadas. ¿No te parece? Creo, dijo él, con voz grave, que será mejor que te sientes. Porque tengo una información que no te va a gustar nada. Tienes razón, esto es espionaje. Aún no sabemos quién filtró los datos, pero sí sabemos a quién se los dio. Fue así como Carol se enteró de que la dueña registrada de la empresa que había lanzado el catering rival no era otra que Mary, y el beneficiario final, Carlos. Evidentemente, el ego de su exmarido había quedado seriamente herido cuando ella exigió el reparto de bienes. Carol se dejó caer en el respaldo del sillón y, algo que hacía muy rara vez, encendió un cigarro. Observando cómo el humo se elevaba hacia el techo, murmuró: me pregunto qué espera conseguir Carlos. ¿Tiene experiencia empresarial? Sí, pero eso no significa que pueda con el mundo de la restauración, y mucho menos con algo tan específico como el catering. Esto está hecho solo para fastidiarme, y, hay que admitirlo, le salió perfecto. Ahora trabajaremos bajo una competencia feroz, suspiró su subdirector. ¿Quién sabe qué saldrá de esto? ¿De verdad piensas eso? Carol lo miró con firmeza. Yo, en cambio, creo que nos irá bien. No sabía de dónde sacaba las fuerzas cuando todo alrededor parecía desmoronarse, pero comprendió que si ahora se rendía, le daría a Carlos el mayor placer de su vida. Como muchas mujeres que han pasado por situaciones similares, Carol no seguía la vida de su ex, no contrataba detectives, no intentaba retomar el contacto. Simplemente, lo había olvidado, lo había borrado de su vida. Pero al parecer, Carlos, en su sed de venganza, no pensaba hacer lo mismo y deseaba profundamente vengarse de Carol simplemente por el hecho de ser quien era. La joven llevó su proyecto hasta el final y, en el plazo previsto, lanzó la campaña publicitaria. Por supuesto, si hubiera sido la primera en salir al mercado, el resultado habría sido más claro y rotundo. Pero como se comunicó a los consumidores que la empresa que les llevaría comida preparada a casa era una filial de dos conocidos establecimientos de restauración, la clientela no faltó. Primero fueron los clientes habituales quienes decidieron probar el nuevo formato, y luego otros ciudadanos comenzaron a hacer pedidos. A Carolina no le quedaba más remedio que moverse con rapidez e inventar nuevas formas de mantener a los clientes satisfechos. Intuitivamente, Carolina sabía que aún no era momento para celebrar. Por un lado, su éxito era demasiado frágil y reciente, y por otro, en distintos momentos y lugares, sentía la sombra de una intervención hostil. No podía estar tranquila mientras en su equipo hubiese un infiltrado trabajando para Carlos. Por desgracia, a pesar de todos los esfuerzos, no había logrado descubrir quién había filtrado los secretos de la empresa. Es más, en varias ocasiones, ideas que estaban a punto de implementarse en su compañía aparecían casi de inmediato en manos de la competencia. Y eso no podía ser simple coincidencia. Carol se atormentaba con sospechas que no podía confirmar. Toda su vida valoró profundamente la honestidad y la lealtad, y la situación actual la estaba consumiendo. Una y otra vez repasaba mentalmente a su gente y no lograba distinguir con certeza el trigo de la paja. Se suponía que todo su equipo había recorrido con ella el camino del crecimiento, pero evidentemente alguien, quizás más de uno, estaba vendiendo información a su exmarido. Lo que más dolía era que Carol quería sinceramente a esas personas, las había acompañado en su crecimiento y ahora la traicionaban. Más de una vez pensó cómo desenmascarar al traidor. Necesitaba a alguien en quien apoyarse, pero ¿en quién? Su asistente, por ejemplo, su mano derecha. Lo lógico sería acudir a él, pedirle consejo, trazar juntos un plan. Pero, ¿y si era él quien estaba filtrando todo a Carlos? ¿Y el chef principal? Ese hombre recibía mucho de ella, pero no podría, a cambio de una buena suma,
traicionar su confianza y contarle a Carlos cada detalle de sus ideas y estrategias? Por supuesto que podría. El resultado de tanto pensar fue una conclusión clara: solo ella podía resolverlo, sin ayuda de nadie. Tendría que ser más astuta que su oponente. Al día siguiente, Carolina llegó a la oficina de buen humor y reunió al equipo. «Tengo una noticia estupenda para ustedes», anunció. «Vamos a lanzar una nueva línea de trabajo. Estoy segura de que nadie lo ha hecho antes, así que esto va a ser un verdadero bombazo». Los empleados se miraron entre sí y sonrieron. Todos sabían que cuando Carol tenía una idea, las cosas salían bien. Estaban dispuestos a seguirla, a ayudarla a alcanzar nuevas metas. Pero como se trata de algo confidencial y aún faltan algunos pasos antes de ponerlo en marcha, añadió tras una pausa, hablaré con cada uno de ustedes por separado sobre su área específica de trabajo. Los empleados se miraron con extrañeza. Era algo nuevo para ellos. Pero la voluntad de la dirección era ley, así que todos salieron de la sala uno a uno. Carol, ya en su despacho, recibió a cada uno con atención y mantuvo con todos una charla larga y en tono de confianza. Nadie sabía que cada uno estaba recibiendo información distinta. Carol había decidido encontrar al espía de una vez por todas. El plan era simple: observar cuál de los fragmentos de información confidencial acabaría en manos de la competencia. En términos empresariales, no tuvo que esperar mucho, 2 meses y medio la separaban del descubrimiento. Bien, dijo Carolina en la reunión habitual de lunes, como saben, estábamos por implementar algunas nuevas iniciativas. Les pedí expresamente que no compartieran información entre ustedes, porque necesitaba asegurarme de que nuestras ideas no llegaran a los competidores. Observó a cada uno de los presentes, con quienes había compartido años de trabajo y confianza. Le dolía profundamente saber que tendría que despedirse de alguien en quien alguna vez creyó. «No compartimos nada», se oyó una voz desde el otro extremo de la mesa. «Cumplimos con lo que usted pidió». «Sí, no tengo ninguna queja ni con el área de cocina fría ni con el equipo de reparto», asintió Carolina, «pero no puedo decir lo mismo de otros miembros del personal». Su mirada se posó en la secretaria. Todos en la sala la siguieron con la vista. Elena había estado con Carol desde el principio. Fue ella quien le dio su primer trabajo después de terminar la escuela técnica. Ni siquiera se preocupó por el hecho de que no tuviera un título universitario, solo un técnico de dudosa calidad. En aquel entonces, Carol dijo que todos merecían una oportunidad de crecer. «Elena, si recuerda, con usted discutimos cierta área de trabajo. Y resulta que justo sobre ese tema están trabajando intensamente nuestros competidores. ¿Tiene alguna explicación para eso?» «Creo que es una simple coincidencia». Elena empalideció notablemente bajo su capa de maquillaje, pero el ojo experto de Carol no pasó por alto cómo le temblaban los ojos. «Es una coincidencia, y no tiene derecho a acusarme. La demandaré». «Entonces, de paso, puede demandar también a su segundo empleador, el que le permitió vivir cómodamente todo este tiempo», dijo Carolina con frialdad. «Sobre todo considerando que se le ocurrió hacerlo desde el portátil de la oficina». Todos los presentes en la sala quedaron como si les hubiera caído un rayo. «Espero sinceramente que en media hora ya no esté usted aquí», dijo la joven empresaria mientras se dejaba caer, agotada, en su silla. Desde que se libró del espía dentro de su propio equipo, la vida se volvió mucho más fácil para Carol, sobre todo en el aspecto emocional, aunque su posición como empresaria también mejoró notablemente. Ahora podía estar casi segura de cada persona que entraba en su despacho. Casi, porque un pequeño gusano de la duda seguía royéndole el alma de vez en cuando. Después de todo, Carlos no había organizado todo aquel espionaje sin motivo. Según la información que el administrador de sistemas recuperó del portátil de su secretaria, en su momento, su esposo y Elena mantenían una relación romántica bastante concreta, todo a espaldas de Carol, cuando ella aún no sospechaba absolutamente nada. Resultaba que Carlos aún sabía cómo herirla. Incluso a distancia, incluso con cosas del pasado. Pero Carol soñaba con liberarse algún día del peso de esos recuerdos y vivir feliz. Al menos ahora tenía claro que nunca más caería en esa trampa. 2 años pasaron como un suspiro. Carol se había volcado por completo en la creación de lo que ella misma llamaba su imperio alimentario. Además de cafés, restaurantes y el servicio de catering con flota de reparto propia, ahora era dueña de una cadena de panaderías, un centro infantil,
media docena de puestos de comida en centros de ocio de la ciudad y hasta vendía postres y café bajo su propia marca. De Carlos sabía muy poco, y lo poco que llegaba a sus oídos no le resultaba precisamente alentador. Amigos comunes comentaban que últimamente Carlos se veía descuidado y había dejado de interesarse por su negocio. Incluso vendió el taller de coches que tanto le apasionaba. Da la impresión de que se le escurrieron las ganas de vivir, le comentó un viejo amigo de la familia. Carol simplemente asintió con cortesía y enseguida se ocupó en algo al otro lado de la habitación. No tenía el menor deseo de hablar de Carlos ni de su nueva vida. Su propia vida amorosa estuvo en pausa solo al principio. Con el tiempo, todo empezó a encajar. No pensaba en casarse, ni mantenía romances largos. Pero no le faltaban pretendientes con quienes salir al cine o pasar un rato en algún café acogedor. A punto de cumplir los 45, Carol sabía muy bien lo que quería de la vida y sabía conseguirlo. Así que no tenía motivos para quejarse. Era feliz y se sentía en paz. Solo falta que Carlos venga a pedirme ayuda, pensó de repente, aunque enseguida sacudió la cabeza para alejar esa idea absurda. Carlos era un empresario con experiencia, seguramente sabría cómo manejar su vida y sus empresas. Pero, como bien se sabe, la vida no siempre sigue nuestros planes. Ese día comenzó como cualquier otro. Carol no imaginaba que cambiaría tanto para ella. Una taza de café en el balcón con vista al parque, el estacionamiento subterráneo, el trayecto a la oficina, todo como la semana pasada. Hasta que, en recepción, su nueva secretaria le anunció una visita. Mariana quiere hablar con usted, dijo la joven con tono neutro. No parecía una petición fuera de lo común. A menudo llegaban proveedores o aspirantes a nuevos puestos. El negocio de Carol crecía y necesitaba reunirse constantemente con personas para avanzar. Pero reconoció a esa joven en cuanto la vio, aunque solo la había visto una vez y de refilón. Era ella, la misma chica cuya fertilidad había puesto fin a un matrimonio de 18 años. Su primer impulso fue negarse a recibirla, que se fuera a donde quisiera. No solo había sido su rival aunque brevemente, ya que el catering de esa señorita había fracasado hacía un año, sino que además se había metido con un hombre casado. Carol nunca comprendió ese tipo de comportamiento. Ahora, que era tan libre como el viento, siempre se aseguraba de que cualquier posible interés amoroso estuviera soltero y sin compromisos. Solo entonces seguía adelante. Pero la juventud y cierta educación, sin duda, influyen en la forma de actuar de algunas personas. Le advierto, si no me recibe hoy, la próxima vez vendré acompañada de periodistas, dijo Mariana con el mentón en alto, mostrando determinación. ¿Y cree que tengo algo que temer?, respondió Carol con otra pregunta. Puede pasar. Tiene exactamente 15 minutos. Seré breve y directa, dijo la visitante sin molestarse en ser cortés. En su momento, dejó a Carlos en la ruina. Ahora ha llegado el momento de pagar la deuda. No recuerdo haberle pedido prestado nada a usted ni a él, respondió Carol mientras, discretamente, activaba la grabadora bajo su escritorio. ¿Podría recordarme esos supuestos hechos? ¿O esto es solo un intento de chantaje? No es chantaje. Necesitamos el dinero con urgencia. Los ojos de Mariana chispeaban de furia. Sé que el reparto de bienes fue legal, pero no justo. A los periodistas les encantan las historias de mujeres ricas y arrogantes. Es el momento perfecto para mostrar un poco de humanidad y compartir. Justo en el alma estaba pensando, respondió Carol con tono gélido. En cuanto el personal de seguridad la saque de mi oficina, ¿prefiere irse por su cuenta o necesita ayuda? Y no me asuste con periodistas, querida. Durante unos segundos, ambas mujeres se miraron fijamente. Fue Mariana quien desvió la mirada primero. De todos modos, usted tiene que ayudarnos, dijo con voz mucho más suave. Ayude a Carlos y a mí, por favor. ¿Y por qué habría de hacerlo?, replicó Carol sin contenerse. Creo que ya disfrutaron bastante espiándome. Ahora es mi turno. Además, Mariana, ¿no sabía usted que con amor se vive hasta en una cabaña? Por lo que entiendo, tienen problemas en el negocio. ¿Y eso a mí qué? ¿Ni siquiera para la cabaña les alcanza? La visitante parecía ser de carácter impulsivo, porque en lugar de explicar sus razones con calma, se levantó de golpe, casi tirando la silla, y salió haciendo taconear sus zapatos hasta la puerta. Te vas a arrepentir de esto, dijo al darse la vuelta antes de salir. Te vas a arrepentir y recordarás este momento. No lo dudo ni un segundo, respondió Carol con una sonrisa serena.
pero en cuanto la puerta se cerró tras Mariana, su expresión cambió a seria. Se quedó pensativa. Resultaba curioso, ¿con qué propósito intentaba Mari obtener activos de ella? Estaba absolutamente claro que los hechos de casi 3 años atrás ya estaban cerrados y no se prestaban a revisión. Probablemente algo había ocurrido en la vida de Carlos que empujó a Mariana a entrar en guerra. Y lo hacía de forma abierta, ya no con intrigas encubiertas ni comprando a su secretaria. Carolina no tuvo mucho tiempo para reflexionar. Tenía demasiadas tareas por delante. Esa misma noche pensaba pasarla en una casa de descanso fuera de la ciudad, en compañía de un hombre encantador que había conocido en su reciente viaje. Andrés, un caballero de aspecto distinguido, algo mayor que ella, con cabello entrecano, le causaba una impresión muy favorable. Cuando él le propuso pasar tiempo a solas y mencionó que conocía el lugar perfecto, Carol no pudo negarse, ni quiso. Disfrutaba intensamente de los beneficios que le ofrecía una vida rica y libre. Pero antes le quedaba un día de trabajo por delante, lleno de pequeñas gestiones que no podía delegar. Carolina se sumergió en sus asuntos. Le digo que me va a recibir. El ruido detrás de la puerta era inusual. Carolina valoraba el orden, por eso atendía a sus empleados casi siempre con cita previa. Para la comunicación interna había correo electrónico y la mayoría lo usaba sin problemas. Era difícil imaginar que alguien intentara entrar a la fuerza. El intercomunicador se activó con la voz de su secretaria. Hay un hombre que insiste en verla. Dice que usted lo recibirá. Y entonces, como un trueno en cielo despejado, escuchó la voz de Carlos. Carol, no seas tonta, necesitamos hablar, por favor. Carolina había oído de sus amigas que los primeros amores nunca mueren, especialmente si fue un amor largo. Algunas incluso opinaban que si el Carlos perdido decidía volver, Carol lo aceptaría con los brazos abiertos. Después de todo, 18 años no se borran fácilmente. Pero, contra todo pronóstico, ella no sintió ningún estremecimiento en el pecho. Que ese hombre quería hablar con ella. Perfecto. Hablarían. Sentía curiosidad. Claro, ¿cómo no? Que pase, ordenó presionando el botón del intercomunicador. Qué bien que por fin tengamos la oportunidad de hablar. Carlos se dejó caer en la silla con total naturalidad, como si no hubieran pasado casi 3 años, como si ayer hubiera vuelto de un viaje de negocios y hoy quisiera hablar con su esposa de toda la vida. No tengo tiempo para escucharte mucho rato, dijo Carol, mientras reordenaba papeles sobre su escritorio. Estoy hasta el cuello de trabajo, así que empieza ya, ve al grano. Eso es lo típico en ti, Carol. Carlos hizo una mueca. Vengo con el corazón en la mano y tú me recibes así. Ni un cafecito, ni un saludo amable para el que fue tu gran amor. Ella no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Tu esposa ya vino hoy, dijo con ironía, también pidió hablar. ¿No se coordinan entre ustedes? Esa no es mi esposa, rugió Carlos. Lo que pasó con ella no tiene nombre, tienes que entenderme. Carol ladeó la cabeza con interés. Mentalmente le dio exactamente 15 minutos y después saldría de su oficina. Bueno, Carlos captó la señal en su mirada y fue al grano. Cuando Mari me apartó de ti. Bueno, ya sabes a lo que me refiero. Cuando dejaste embarazada a una niña de 17 años y pensaste que tu vida ya estaba resuelta para siempre, asintió Carol. No fue así, pero ya no importa. Carlos agitó la cabeza, gesticulando. En ese momento pensé que ella era un ser puro, joven, algo mágico. Todo hombre quiere encontrar algo así alguna vez. Carol lo miró con una mezcla de lástima y desprecio. Básicamente, Carlos estaba admitiendo que la consideraba un primer intento fallido. Cuando Mari me dijo que íbamos a tener un bebé y que sentía que sería un niño, no había hombre más feliz que yo. No puedes entenderlo. Una palabra más así y sales de aquí para no volver jamás, respondió Carolina con una sonrisa dulce que contrastaba con la frialdad de su voz. Perdón, de verdad. Carlos levantó las manos, conciliador. No quise herirte. Entiendo que no fue culpa tuya. Escucha, después de que después de que lograste la división de bienes según la ley, Mari y yo compramos un buen apartamento. Como toda chica joven embarazada, ella quería seguridad y me pidió que pusiéramos el piso a su nombre. Por si acaso pasaba algo, ¿no? Remató Carol. Jamás pensé que a los 50 se le licuarían tanto los sesos a un hombre. Sí, acertaste. Fue un gesto bonito. Quería asegurarle algo a mi hijo. ¿Qué tiene de malo?
Si todo estuviera bien, no estarías aquí lloriqueando como un perro apaleado, dijo Carolina sin rodeos. Te quedan 12 minutos. Acelera. Eres dura y despiadada, suspiró Carlos. Bueno, escúchame. Nació nuestro hijo, el más hermoso del mundo. Ay, Carol. Si vieras esos ojitos azules, esas mejillas rosadas, esas manitas suaves. Carlos se había sumido tanto en su descripción que a Carol se le tensaron las mandíbulas de pura rabia. No, no era envidia. Bueno, tal vez un poco. Pero la única razón por la que no lo echó en ese instante fue la curiosidad por saber qué lo había traído. Después del nacimiento de Mateo, Mari cambió muchísimo, sollozó Carlos. Primero, me obligó a abrirle un negocio. Decía que quería, según sus palabras, tener los pies bien puestos en la tierra. Y por eso no se te ocurrió nada mejor que convencer a tu examante para que espiara para ti. No pudo evitar soltar Carol. Vaya, sí que estabas escaso de ideas. ¿Y qué querías que hiciera? Gruñó Carlos. Cada vez que volvía del trabajo, Mari me taladraba la cabeza diciendo que le daba poco dinero, que se sentía sin derechos. Nunca nos casamos. Al principio, no podía superar lo que tú me habías hecho, y luego me di cuenta de que no había por qué apresurarse. Interesante. ¿Y qué te llevó a esa gran revelación? Carol se inclinó hacia adelante, visiblemente intrigada. Empecé a sospechar que Mari me ocultaba algo. Carlos negó con la cabeza, apesadumbrado. Siempre estaba chateando, hablando por teléfono encerrada en el baño mientras yo sostenía a Mateo en brazos. A veces se iba días enteros a casa de su madre, dejándome con el niño. Carolina, fue una pesadilla. Aparentemente, esperaba alguna muestra de compasión de su ex esposa, pero Carolina permaneció en silencio, atenta. Al notar su silencio, Carlos añadió: ¿puedes creer que Mari ya tenía un hijo cuando nos conocimos? Mi pura, casta y jovencita Mari tenía un hijo de una relación anterior. Lo tuvo a los 15 años y lo dejó con su madre. Cuando me enteré, en vez de pedirme perdón por mentirme, simplemente se lo trajo a vivir a nuestro apartamento. Carol estalló en carcajadas. De verdad, si en este mundo existía un castigo justo para Carlos, se lo había ganado solito, sin que ella moviera un dedo. Como dicen, ni más, ni menos. Un niño completamente malcriado, criado en el campo por su abuela. Carlos escupía las palabras con rabia. Y encima Mari exigió que lo adoptara. ¿Y qué pasa? ¿No planeabas convertirte en padre de familia numerosa? ¿O 2 hijos aún te parecían dentro de lo razonable? Carol no pudo resistirse a burlarse. Pero bueno, si viniste a llorarme tus penas, consideremos tu misión cumplida. La puerta está ahí. No, espera, no te burles, suplicó Carlos. Ni siquiera sabes la mitad. Todo esto fue idea de Mari. Yo nunca imaginé hasta dónde iba a llegar todo esto. ¿Y ahora quieres hacerme creer que Mari te manipuló, te violó, te hizo un hijo y ahora te exige más cosas? Carol frunció los labios con sarcasmo. Ah, claro. También te obligó a poner la casa a su nombre, trajo a su hijo sin avisarte, intentó quedarse con tu negocio. ¿Se me escapa algo? Sí, muchas cosas. Carlos respondió con amargura. Me enteré hace poco. Carolina, fui tan ciego. Hace nada descubrí que Mateo no es mi hijo. Carol solo alzó las manos, conteniendo la risa. ¿Cómo pudo pasar eso? O sea, tú le entregas tu alma, engañas a tu esposa de toda la vida, ¿y ella te paga con cuernos? ¿Quién lo habría imaginado? Esa jovencita pura y virgen que ya había estado en la sala de partos a los 15, ¿capaz de engañarte? Tú te ríes, pero a mí no me hace gracia. No solo la casa está a su nombre, también gran parte de mi empresa, respondió Carlos sombríamente. Intenta entenderme. No quería perder esa joya. Mari insistía en tener parte de la empresa, por si algún día yo moría. Decía que los hombres vivimos poco. Y tiene razón. Son estadísticas. Yo solo pensaba en asegurarle un futuro a mi hijo, a Mateo. Y luego resultó que no era tu hijo, ¿verdad? Me enteré por casualidad. El hijo mayor de Mari, Paulo, se enfermó. Algo relacionado con la sangre. No sé los detalles, pero para curarlo, Mari me convenció de gastar una fortuna. Me decía que Mateo estaba muy apegado a su hermano y que debíamos hacer todo para que Paulo se recuperara. Ay, Carol, no puedes imaginarlo. Me partía el alma pensar que Mateo se quedara sin hermano. Mari incluso me amenazó con hacerse daño si no lo ayudábamos. Hipotequé mi empresa, pedí préstamos. Lo hice todo para el tratamiento.
Pero luego nos dijeron que necesitaba un trasplante de médula ósea, y rápido, porque el tiempo se acababa. Carol lo miraba en silencio, viendo cómo Carlos se desmoronaba ante ella. Empezamos a buscar opciones, médicos. Y fue entonces cuando llegaron a mis manos los expedientes médicos de los niños. Puede que no sea médico, pero en biología era buen estudiante. Carol, tú sabes que tengo sangre tipo AB. Me lo decían desde la escuela, es de las más raras. Pero Mateo, según la ficha, tiene tipo O. Un hombre con tipo AB no puede tener un hijo con tipo O. ¿Viniste aquí para darme una clase de genética?, preguntó Carol. Aunque en el fondo le interesaba saber cómo terminaba todo, no olvidaba que tenía delante al mismo Carlos que la había traicionado. Le exigí explicaciones a Mari, y me lo soltó todo de golpe, dijo Carlos con voz rota. Me arrojó la verdad a la cara. Resulta que los dos niños tienen el mismo padre. Un viejo amigo suyo, de la infancia, su primer y único amor. Así me lo dijo, ¿puedes creerlo? Él es mi primer y único amor. El verdadero apellido de Mateo es Hernández, me dijo. Pero en realidad, el padre no es el que engendra, sino el que cría. Me soltó un montón de cuentos, que al principio ni siquiera sabía de quién estaba embarazada, pero ya no podía engañarme más. Desgraciadamente, Carol, eso es típico del mundo femenino, quedarse embarazada de uno y encasquetarle el hijo a otro porque tiene algo que ofrecer. Al final, por mi bondad, me usaron. ¿Te das cuenta? Me usaron como padre sustituto, como billetera con patas, como un idiota cualquiera. Desde el principio había decidido que su hijo necesitaba un papá con dinero. Carol escuchaba sin interrumpir. En fin, Mari me dio un ultimátum. Yo quería echarla de casa o irme yo mismo, porque ya no hay manera de sacarla del piso. Pero me dijo que me obligaría a pagar la pensión de Mateo y que demostraría que yo sabía que no era el padre cuando lo reconocí. Menos mal que nunca se me ocurrió casarme con ella. El hombre bajó la cabeza, derrotado. Carol lo espoleó. Basta de lamentos. Habla. El tiempo es dinero. ¿Qué más quieres que te diga? Mari me puso una condición, que venda todo lo que tengo y de cualquier forma consiga el dinero para la operación. Parece que hay esperanzas de que Mateo pueda ser donante, y eso me aliviaría algo, pero igual tendré que pedir dinero prestado y sacar más créditos. Por eso vine a ti. Hasta donde sé, Mari también vino. Ella ama a ese crío y va a aplastar a quien se le cruce. Carolina, tú eres mi única esperanza. ¿Estás de broma?, preguntó la joven en voz baja, temblando de rabia. ¿Estás diciendo que debería pagar los caprichos de tu amante? No son caprichos. Es salvar la vida de un niño inocente, soltó Carlos con tono grandilocuente. Si lo piensas bien, Paulo no tiene la culpa de nada. Y además, es el hermano de sangre de Mateo, a quien yo crié como si fuera mío. No puedes ser tan indiferente. Eres mujer. A mí me parece que no soportas ni a ese niño ni a su hermanito, al que creíste tu hijo, respondió Carol. Así que, al menos, no te mientas a ti mismo. Sí, tienes razón. Carlos bajó aún más la cabeza. Pero Mari prometió dejarme en paz y cumplo con lo que pide. Así que solo necesito el dinero. Si quieres, te firmo un pagaré. Oh, escúchame. Podríamos volver a estar juntos. Olvidar estos 3 años. Como si nunca hubieran existido. Al fin y al cabo, ni tú ni yo tenemos hijos. Podríamos volver a empezar. Recuerda cómo éramos. Viajábamos juntos, trabajábamos juntos, lo teníamos todo. Haré todo lo posible por compensarte. Y además, estaríamos haciendo una buena obra. Quizá eso cuente algún día. Sí, lo teníamos todo. Carol lo miró con tristeza. Tus 15 minutos han terminado. Lárgate. ¿Cómo que no vas a ayudarme? Carlos se la quedó mirando con incredulidad. No tengo a nadie más. Todos los que podían ayudarme me han dado la espalda. Ya les debo dinero. Mi negocio está por los suelos, no he invertido nada porque me lo gasté todo. No puedes dejarme tirado, no tienes derecho. Tienes 2 opciones, o te vas por tu cuenta ahora mismo o llamo a seguridad, respondió Carol con un suspiro. No puedes hacerme esto. Mari me tiene agarrado por el cuello, soy su rehén. Si no consigo dinero para curar a Paulo, estoy arruinado. Ya lo estoy, de cualquier forma, pero si le pago, no me demandará por pensión. Podré sobrevivir de alguna forma. Carol, piensa en eso. Ya no soy joven. No sé si resistiría otro golpe así. ¿Quieres que me dé un infarto y me encuentren muerto en una zanja?
Carlos se levantó de golpe, como si así sus súplicas fueran más creíbles. ¿Y tú pensaste que yo iba a olvidar cómo me trataste? Le susurró Carol, mirándolo a los ojos. ¿Pensaste que iba a perdonar tu traición? Ah, claro, a mí podías traicionarme, pero tú eres intocable. Ahora solo estás pagando por todo lo que me hiciste. No te importaban mis lágrimas. Destruiste mi empresa a propósito, solo para que tu Mari estuviera contenta. Pues ahora, por favor, arréglatelas con tu Mari. No me metas en esto. ¿Entendido? Pero no puedes ser indiferente al destino de un niño, insistió Carlos, buscando su punto débil. Si te da igual el hombre con quien viviste 18 años, al menos piensa en ese niño, que no merece morir. Tranquilo, ya pensará en él su madre. Esa que te va a dejar en la calle. Estoy segura de que si se busca bien, te encontrarán más bienes escondidos. Con eso bastará para una operación de trasplante en el extranjero. Y por lo que entendí, el hermano menor es compatible como donante. Así que alégrate, Carlos. Al menos tu Mari es emprendedora. Hará lo que sea por salvar a su hijo. Pero entonces me voy a quedar sin nada. Desnudo y descalzo, volvió a gemir Carlos. Eres un sinvergüenza, descarado, asqueroso, repugnante, imbécil y estéril. Siempre supe que no podías tener hijos por una razón. Fue la naturaleza quien te castigó por ser como eres. Con esa nota tan optimista, demos por terminada nuestra conversación, dijo Carol, finalmente perdiendo la paciencia, y señaló la puerta a su exmarido. Tienes mucho que hacer, buscar dinerito para curar al hijo de Mari, y para eso tendrás que vaciar todos tus bolsillos. Así que anda, Carlos, no te retengo más. Debería darte vergüenza comportarte así, murmuraba el hombre desde la puerta. Veo que tu negocio va viento en popa, has crecido. No te habrías arruinado por ayudar un poco. Y yo todavía valgo, ¿eh? Nos conocemos, nos entendemos. ¿Por qué no empezar de nuevo juntos? Carol no se dignó ni a contestarle. La cita de esa noche fue todo un éxito, aunque Carol se distraía constantemente y se quedaba pensativa. Su nuevo conocido hacía todo lo posible por agradarle. Eres tan triste y enigmática, dijo Andrés, mirándola con atención. Diría que estás aquí solo físicamente, pero tus pensamientos y tu alma están en otro lugar. No estás tan equivocado, respondió Carolina con una amplia sonrisa. Se podría decir que has acertado. No, no quería abrirle su alma a ese hombre ni contarle toda su historia. Simplemente, el día de hoy había cambiado algo dentro de ella. A pesar de que Carlos le repugnaba, no podía sacarse de la cabeza su relato. A Mari aún la odiaba con toda el alma, aunque en el fondo se alegraba de la lección que le había dado a Carlos. Pero su hijo mayor. En eso Carlos tenía toda la razón, el niño no tenía la culpa de nada. Cuando su acompañante se levantó para ir al baño, Carol no aguantó más y llamó a su asistente. Dime, por favor, ¿cuánto dinero tenemos en las cuentas? Y al recibir la respuesta, soltó rápidamente, como si temiera arrepentirse después. Resérvalo todo y no pagues a los proveedores. Ya se me ocurrirá otra manera de cubrir esos gastos. Sí, ya sé para qué es ese dinero. Será para un propósito específico. Tan pronto como Carolina regresó a la ciudad, llevó su plan hasta el final. Como ya tenía todos los datos necesarios sobre el niño que requería tratamiento, logró contactar rápidamente con Mariana. ¿Así que al final te remordió la conciencia? Soltó la joven con sarcasmo cuando Carolina explicó el motivo de su llamada. ¿De verdad no te pudo la avaricia? Solo quiero desearte que seas feliz y que tus hijos crezcan sanos, respondió Carol sin hacer caso de las palabras desagradables. Lo más valioso en este mundo son los hijos sanos. Sabes bien que yo puedo volver a ganar dinero, porque no llevo atado a los tobillos el lastre de un fracasado. Y tú, querida, cuando cures a tu hijo mayor, será mejor que empieces a pensar en quitarle la patria potestad a Carlos, porque en cuanto se recupere, va a aferrarse a Mateo y obligará a tu hijo a mantenerlo cuando envejezca. Tiene suficiente mala leche y dinero para abogados como para sacarle una pensión. Dale saludos a Paulo y que tengas un buen día.